El oportunista. Sucedió en Inglaterra el caso que a continuación relatamos, para que el alumno tome conocimiento de lo que es la rapidez mental y la astucia de los delincuentes. El señor Kane viajaba de Burnett a Londres en el ferrocarril South Western, y fue el único ocupante del vagón hasta Basingstoke, estación en la que un señor de humilde aspecto entró en su compartimiento. El tren no volvió a detenerse hasta Bassó. El señor Kane durmió durante ese trayecto y despertó cuando el tren llegó a ese destino. Puso sus manos en el bolsillo del chaleco para verificar la hora, pero no encontró el reloj ni la cadena. Su único compañero de compartimiento leía un periódico. Muy excitado, se dirigió a él y le preguntó: ¿Entró alguien mientras yo dormía? No. Entonces, debo preguntarle a usted qué hizo con mi reloj. Me fue robado mientras dormía aquí. Mejor me lo devuelve, porque si no lo denunciaré en cuanto lleguemos a Waterloo. El inculpado replicó airadamente que él era un caballero y que no sabía nada de lo que el señor Kane le decía. En cuanto llegaron, un mozo de cordel, por indicación de la víctima, llamó al inspector. El supuesto culpable fue arrestado y conducido a la comisaría de Bow Street, donde la acusación fue recibida inmediatamente por el juez policial Egham. En el banquillo de los acusados, el preso ratificó sus manifestaciones de inocencia. Durante la instrucción, el juez le preguntó al denunciante si cuando el tren llegó a Waterloo había advertido si alguien se había acercado a la hora detenido. Sí. Un hombre se acercó aparentemente para saber de qué se trataba. Precisamente así se explica la desaparición del reloj. Las cosas nunca van separadas. Cuando ocurre un robo en un tren o en medio de una muchedumbre o en cualquier otra parte, siempre hay un cómplice para recibir la propiedad robada. Imputado, le doy 30 días de cárcel, pero si usted es un hombre respetable, no tengo dificultad en liberarlo bajo fianza. El acusado Fauer declaró entonces que no tenía amigos en Londres y que le era imposible conseguir una fianza, ya que era casi extranjero, pues si bien había nacido en Inglaterra, pasó los últimos años en el extranjero y regresado a su patria pocos meses antes. Por consiguiente, declaró que no tenía más remedio que pasar encarcelado los 30 días. Ante tal declaración, el juez Egham decidió postergar la sentencia hasta el día siguiente. Al otro día, cuando prosiguió la causa, el detenido ocupó su lugar y el acusador apareció con semblante abatido.
Antes de iniciarse el interrogatorio pidió que la autorizaran para formular una declaración. No puedo expresar cuánto lamento lo que ha ocurrido. En efecto, mi reloj no fue robado. Le comenté el caso por teléfono a mi esposa y me contestó que tanto el reloj como la cadena estaban en casa. No sé cómo ocurrió. Jamás lo olvido. Perdónenme. El juez, entre divertido e irritado, dijo entonces dirigiéndose al señor Kane. A mí, solo me quitó algo de tiempo. Quien tiene que perdonarlo es el señor Fauer. Sin embargo, no quiero dejar de señalar una curiosa coincidencia, pues yo mismo, esta mañana, olvidé en mi casa de Kensington mi valioso reloj, y también temí por un instante haberlo perdido. Finalmente las partes, puestas de acuerdo, dejaron la corte. Una vez que el juez Egham concluyó su jornada, retornó a su casa. Al entrar en el salón, le salió al encuentro su hija, quien, mientras lo saludaba, le dijo: Espero, papá, que tu reloj marche bien. Claro que marcha bien. Lástima que esta mañana lo olvidé aquí, en casa. Sí, lo sé. Pero yo se lo di al señor que enviaste de Bow Street para que te lo llevase. El juez Egham pasó en muy pocos segundos del estupor a la ira, de la ira a la conformidad y de la conformidad a la risa. Fácil fue reconstruir lo acaecido. Alguno de los asistentes a la audiencia, un astuto ladrón, urdió ágilmente la trama de un pequeño negocio ilícito. Al oír la ingenua confesión del juez de haberse olvidado el reloj, se había precipitado a la casa de Kensington, donde se presentó como enviado del juez Egham. Por supuesto, le creyeron y le entregaron el reloj.